Alumnos, ¿qué tal? Les mando un saludo caluroso y fraterno. Vamos a continuar con nuestras clases virtuales para este mes de abril y vamos a retomar las clases de literatura. La anterior clase habíamos hablado sobre la literatura clásica o antigua y de hecho de esta literatura clásica o antigua se desprenden algunas culturas que sobresalieron en la literatura. Una de esas culturas será la literatura griega, que pertenece a Occidente, recordando que también en Oriente vamos a encontrar algunas culturas que sobresalieron. Entonces hablaremos de la literatura griega. Vamos a ver entonces literatura griega. Y es una de las mayores o una de las preponderantes literaturas de ese tiempo, ¿cierto? Muy bien. Aunque no es la única literatura antes del siglo V, la literatura clásica griega es considerada por el canon como la más importante de la época. La definiremos como la primera corriente de la literatura universal, la cual se desarrolló en Occidente, en Grecia y en Roma durante la Edad Antigua. Tiene las siguientes características. Atención, las obras se inspiran en mitos, sus historias giran alrededor del ciclo troyano o ciclo tebano. El destino es inevitable en sus historias. Destaca Edipo, quien está destinado a matar a su padre, y con todos los giros de la trama, esto llega a suceder inevitablemente. La búsqueda de la belleza mediante la armonía entre forma y fondo, el estilo está determinado. Por ejemplo, la epopeya requiere un lenguaje elevado, la tragedia un lenguaje solemne y la comedia un lenguaje coloquial. La literatura griega clásica tiene también un fin didáctico, ya que posee un afán de inculcar valores y también es racional. Los dioses y personajes no se mueven casualmente ni de milagro, sino que a causa de motivos o razones todo está sistematizado. Esta literatura es también antropomórfica, ya que sus personajes tienen cualidades humanas. Incluso los dioses tienen esta característica, ya que se alimentan, beben e incluso tienen un propio mundo psicológico. El clasicismo griego se puede dividir en 4 periodos o etapas: la etapa jónica o arcaica, la etapa ática o clásica, la etapa alejandrina y la etapa latina. La literatura del periodo arcaico se caracterizó porque sus textos eran orales y en verso. Sus poemas entonaban a los dioses. Resaltan de esta época la Ilíada y la Odisea, obras atribuidas a Homero, de quien se duda su existencia. A la discusión si ambas obras fueron escritas por Homero se le denomina cuestión homérica. Destaca también en esta etapa Hesíodo con los trabajos y los días y Teogonía. Además, el género lírico encontramos a Píndaro y a Safo de Lesbo, que por cierto proviene de la palabra lesbianismo. En la etapa ática o clásica se producen las guerras médicas entre Grecia y Persia, y los griegos consolidan su hegemonía o poderío. De este periodo destaca la tragedia de Esquilo, Sófocles, Eurípides y la comedia con Aristófanes. La obra más que conocemos de esta etapa es Edipo Rey de Sófocles. La etapa alejandrina o helenística está marcada por la muerte de Alejandro Magno y el suicidio de Cleopatra y su amante Marco Antonio. Esta etapa se caracteriza por el declive de la Grecia clásica. El ascenso del poder romano sobresalen Medandro y Teócrito. En la etapa latina, la palabra alude a Roma, pese a que la hegemonía o el poder de Occidente lo tiene justamente Roma, que conquistó Grecia. La cultura dominante sigue siendo de Grecia. En esta etapa resalta el nombre de Virgilio, que escribe la obra épica La Eneida, por encargo del emperador Augusto, con el fin de que Roma tenga su propio ciclo troyano, su propia literatura y cultura. En la lírica se distingue Horacio y Ovidio. La literatura griega de la antigüedad es importante porque ha influido de manera determinante en la literatura occidental y universal. Esto es muy importantísimo. Y tienen que tener en cuenta que no solamente la literatura griega, si bien es cierto, es una de las culturas que sobresalió en cierto momento, pero en Occidente aparecieron otras, y una de ellas va a ser también la literatura romana o latina, que la vamos a ver en la siguiente clase.